Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Empresarial. Soy Bruno Yufra y hoy día nuestro entrevistado estrella será Raúl Sibeki. Él es un analista internacional y reconocido periodista uruguayo que tiene una propuesta de interpretación sobre la relevancia de Brasil en el territorio sudamericano. Vamos a conocer cuál es su punto de vista y las grandes conclusiones que plasma en su último libro. Con esto y más, regresamos, señores. Bien, señores, ahora pasamos a una entrevista más intelectual que empresarial. Estamos con Raúl Sibeki. Él es un analista internacional y periodista uruguayo destacado que recientemente ha publicado Brasil Potencia, entre la integración regional y un nuevo imperialismo. Vamos a conocerlas, sobrevolar las ideas más importantes en esta publicación, tomando en cuenta pues la relevancia que tiene el Brasil para nosotros. Perú es una oportunidad para Brasil enorme, hay que saber identificarla y ver cómo se explota. Raúl nos va a explicar con muchísimo más detalle y precisión de qué se tratan estas oportunidades bilaterales. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido al programa, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntame un poquito sobre tu interés particular primero en Brasil. ¿Por qué el ojo en Brasil puntualmente? Todos los países, yo soy uruguayo, que somos limítrofes con Brasil, tenemos como algunos desafíos por delante en los próximos años. Brasil en la última década, quizá un poquito más, ha emergido como una potencia regional y mundial. Hoy es la sexta economía del mundo, está al nivel de Francia o de Inglaterra, es un país realmente, por lo menos a nivel económico, muy importante en el mundo, y ha decidido jugar en el escenario grande de la política mundial. Y pertenece a estos 5 emergentes que ya se ha divulgado la cifra de los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, Sudáfrica. Entonces, es una nueva potencia global, es un país que representa, digamos, el nuevo orden multipolar que se está creando en el mundo. Ya no es solo un orden donde una gran potencia como Estados Unidos diseñaba el planeta, sino que empiezan a tallar otros países. Y por supuesto la importancia de Brasil en Sudamérica, donde es la mitad de la producción, donde es más de la mitad de la población y donde tiende a desbordarse hacia la región. Y bueno, yo perteneciente a un pequeño país como Uruguay, dije, bueno, hay que echar el ojo en esta nueva potencia, a ver qué tanto nos va a influir en nuestro futuro. Ese es un poco el motivo de trabajar eso. ¿Y cuáles son tus principales grandes conclusiones a la luz de este gigantesco jugador regional con aspiración global? O sea, hoy día me imagino que ya para Brasil hace rato que la agenda regional le quedó chica y tiene una, como bien dices tú, una aspiración protagonista global que sin duda va a dejarse de ser escuchado, no es poca cosa. La primera conclusión o pregunta que trato de responderme es: ¿qué va a pasar con un país tan poderoso y grande frente a pequeños países como Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, donde hay una asimetría muy fuerte? ¿Nos va a tratar como los viejos imperios o los actuales imperios del mundo? ¿Nos va a tratar igual o hay otra chance? Pregunta abierta, donde hay diferentes posibilidades. Con los países intermedios, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, ¿qué va a pasar? Entonces yo digo, aquí hay 2 caminos básicamente. O Brasil entra en un camino de diálogo, de buscar una integración, no digo sin asimetrías, porque las asimetrías son naturales, pero negociada, en la cual los intereses de ambos se toman en cuenta, o se impone. Entonces, si se impone, va a ser motivo de nuevos conflictos. Yo creo que hoy es un escenario abierto, están los 2 caminos, y depende no solo de Brasil, sino también de nosotros, de los demás, de que nos planteemos, pues ya tenemos una historia, ¿verdad?, con España, ya aprendimos, ¿no? Esperemos. Con Inglaterra, con Estados Unidos, o sea, si nosotros nos paramos firmes, tenemos un gran margen para poder negociar. Ahora, si nos ponemos pequeñitos y, bueno, pobrecitos, vamos mal. Nuestros intereses siempre van a estar postergados. Ahora, esta coalición defensiva
en términos amicales, porque no hay ninguna dosis de beligerante en este momento. Pero esta coalición defensiva, estratégicamente defensiva, ¿no supondría cierto resentimiento a un Brasil cada vez más abierto? Porque tradicionalmente pues Brasil no ha sido un jugador anexado, digamos, cotidiano, sino ha sido un jugador más bien lejano en su mundo, muy cerrado, ¿no? Muy mirando hacia adentro, y ciertamente hoy por hoy hay indicios de mayor interés, digamos, de conversación regional. Pero ¿no sería una señal un tanto conflictiva pretender una coalición defensiva estratégica con miras a ese protagonismo brasileño? ¿No? Yo apostaría a una negociación, ¿verdad? A esto que le llamamos integración. Cuando llamamos integración es que los que se integran no hay de primera, de segunda y de tercera, sino somos todos iguales. Correcto. Yo aspiraría a eso. En este mundo tan cambiante, tan conflictivo, esa relación entre iguales es compleja, naturalmente compleja. Y claro, todos lo cuando te sabemos. pones a roncar al costado del nombre. Exactamente. Por ejemplo, viene una empresa brasileña, que hoy el principal presencia de Brasil en Perú es empresarial, ¿verdad? Sí, claro. Básicamente. Bueno, ¿cómo nos paramos frente a esa empresa? ¿Discutimos su proyecto o lo aceptamos tal como viene armado? Ahí hay como pequeñas actitudes que son importantes mantener. Luego puede haber injerencias de otro tipo, como ha habido en la historia de nuestros países. Pero antes de que continúes en eso, déjame aportar alguna observación con respecto a tu primera propuesta. ¿Por qué diferenciar a una empresa brasilera de otra chilena, por ejemplo? O sea, habría pues también una dosis de injusticia empresarial de ponerle una etiqueta al que viene de Brasil y tratarlo diferente. O sea, digamos, esa agenda de coalición iría un poco en contra de nuestra agenda de desarrollo económico planteada pues hace 20 años. Claro. No discriminación, ¿no? Del capital extranjero. Claro. ¿Por qué habría que Totalmente de acuerdo. discriminar? Creo que no hay que discriminar. Hay que, en todos los casos, analizar y llegar a conclusiones y a acuerdos. Hoy tenemos en Perú o en América del Sur empresas de países tradicionales, europeas, japonesas y de Norteamérica, que han venido durante... Ahora hay nuevas, chinas. La presencia de China es importante. Empresas chilenas y colombianas, y también brasileñas. Y vendrán en el futuro rusas y de la India, que es un país muy pujante, y está llamado a ser el segundo Producto Bruto Interno del mundo. Entonces, frente a todas hay que tener un mismo patrón de comportamiento. Claro. No puede decir porque este es chileno me porto de una manera y porque este es brasileño de otra. Sería una discriminación fea. Yo creo que lo que hay que tener es claramente una actitud de ver qué intereses defendemos. Yo creo que los intereses del país es importante defenderlos, y de su población, y de sus posibilidades de desarrollo, y en función de esos intereses negociar o acordar o decir, bueno, yo hago tal y cual observación a este proyecto suyo. Bien. Digamos, la agenda, ¿quién la debe liderar? ¿Quién tira la primera piedra en esto? Normalmente, nos guste o no, los países más poderosos o las empresas poderosas, porque son los que toman iniciativas, ¿verdad? En la agenda minera, por ejemplo, que es una agenda muy fuerte en el Perú, ¿quién toma la iniciativa? Y las grandes mineras del mundo, ¿verdad? Sobre todo canadienses, norteamericanas, ahora también chinas y brasileñas. Bueno, ellos, ahora, usted le tiran la primera piedra y usted mira, observa, dice esto sí, esto más o menos, esto no. Quitando el tema minero del medio, hay una gran cantidad de iniciativas en el terreno de infraestructura. Y ahí Brasil se ha posicionado muy fuerte, sobre todo grandes empresas como Odebrecht, Camargo Correa. Claro, unos mega jugadores. Exacto. Es el único país de la región que tiene grandes empresas constructoras con mucha experiencia en todo el mundo. Ahora, hay 20 obras de infraestructura entre irrigación, aeropuertos, carreteras propuestas. Bueno, ¿cuáles nos convienen? ¿Cuáles nos interesan? Claro. O dice que sí a todo. No. Oferta de financiación del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que es, bueno, ¿en qué condiciones? ¿En qué plazos? ¿Qué obligaciones tengo yo de asumir al aceptar un crédito suyo? ¿Es blando, es duro? ¿Me pone condiciones de qué empresas tengo que contratar? Etcétera, etcétera. Ahí hay todo un margen de negociación. Y en última instancia es la soberanía del país receptor de las inversiones el que tiene que tomar esas decisiones. Y para eso hace falta buena capacitación técnica de ese país, estudio a fondo de los proyectos, no corrupción, porque
sabemos que en la historia del mundo, y esto ha pasado, no hay país del mundo donde no haya gran empresa que intenta corromper. Eso, en el más limpio del mundo, eso existe, la corrupción es algo que existe. Bueno, pero usted para eso tiene sus autoridades públicas que tienen que acotar o no la corrupción. Ahí hay una tarea múltiple, desde lo técnico hasta lo político, en el cual cada país debe pararse y decir, bueno, yo tengo que tener un proyecto de país. Cuando usted no tiene un proyecto de país, sea el país que sea, y en mi país hay esa discusión en este momento, cualquier viento lo derriba. Claro. Pero yo tengo un proyecto de país ya armado, voy a saber cada propuesta de inversiones o de obras que me llegan, si encajan o no en ese proyecto. Pueden encajar del todo, encajar un poco, entonces uno va a ir trabajando estos temas. Pero lo que no podemos es estar desarmados frente a las propuestas de inversiones extranjeras. Tu libro tiene un sesgo hacia recomendaciones puntuales, digamos, de cómo organizarse, de en qué áreas, en qué dominios tener especial atención. Yo no me atrevo a O hacer... simplemente es un análisis y dejas a la imaginación, digamos, actuar. Lo segundo, exactamente eso. Yo trato de poner todas las fichas sobre el tablero y decir, bueno, así vienen las cosas y ahora cada uno tiene que elegir. Los gobiernos nacionales, los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, las empresas, los sectores, por ejemplo, la educación es importantísimo. ¿Qué proyecto educativo voy a tener yo para el mundo de mañana? Entonces los proyectos educativos son muy importantes, etcétera, etcétera. Si yo trato de mostrar el escenario con la mayor complejidad posible, porque es un escenario complejo, abro un frente militar, porque creo que las Fuerzas Armadas del mundo son hoy protagonistas importantes. Perú está en un proceso de actualización de sus Fuerzas Armadas a nivel de inversiones, a nivel tecnológico. Bueno, y ahí hay una colaboración muy fuerte con muchos países del mundo. Entre ellos ahora juega también Brasil. No es el único, por supuesto, sino es el recién llegado. Tiene una industria militar importante. Sí, claro. Así como hablo de industria militar, hablo de otros temas que afectan enormemente a qué va a pasar con América del Sur, América Latina dentro de 20 o 30 años, en este escenario tan cambiante. ¿Vamos a hacer una colonia china? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Estamos ante una vuelta importante, un cambio importante en el mundo hoy. Europa está en crisis, no nos podíamos imaginar que Europa se iba a ir retirando progresivamente sus empresas de nuestro continente, lo está haciendo y están llegando otras. Bueno, en ese cambio, ¿qué va a pasar? Claro, muy interesante, ¿no? Raúl, déjame hacer una breve pausa. Quiero conocer qué cosas has estudiado a nivel bilateral, digamos, con los diferentes actores, siendo el Perú uno de los más importantes por la salida de Brasil al Pacífico. Exacto. Que todos conocemos. Déjame volver tras una pausa. Señores, estamos con Raúl Sibeki, analista internacional y reconocido periodista uruguayo. Volvemos.